Hola, profe. Hola, Jean-Paul, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Bien todo? Bien. Muy bien, sí, señor. Bueno, vale. Estoy aquí tratando de revisar unas cositas de la clase Ah, listo. para mostrarles ahorita el trabajo acá. Listo, mis hermanos. Entonces, bienvenidos a clase María José, John Alexander, Sara Valentina y John Paul. Bienvenidos. Me alegra verlos por aquí nuevamente en esta clase acerca de Teología Sistemática 3. Estamos avanzando en la parte de todo lo que son los preliminares en todo lo que son los preliminares del Espíritu Santo, toda la obra del Espíritu Santo. Un trabajo bastante a fondo complicado, no es tan sencillo cuando se habla del Espíritu Santo, pero sin embargo, pues estamos intentando de trabajar y entender un poquito más algunas cosas del Espíritu Santo. Bien, antes de avanzar, entonces, mostrarles aquí lo que tenemos de trabajo. Este es el reporte de la primera lectura que ustedes hicieron, que entonces aquí, a ver, este ya lo hicimos. La página 40, del capítulo 41 del libro de Erickson. Eso fue lo primero que se hizo. Luego, entonces, acá tenemos las exposiciones que corresponden para hoy. Hoy y mañana, pues, haremos algunas exposiciones, tanto el día 23 como el 24, en horas de clase. Bueno, cada uno de ustedes ya tiene su tema específico que ya se le ha dado desde la semana pasada. Los temas a tratar tienen que ver con los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, lógicamente. Cada estudiante entonces se dice que contará con 15 minutos para su exposición. Al final, por favor, usted me puede subir ahí, aquí donde dice entregas, me va a subir una evidencia de trabajo, ya sea si usted hizo diapositivas, si usted tomó de pronto algunas notas, algo que me muestre evidencia que sí hizo el trabajo, que elaboró el trabajo. Simplemente para evidencia y para la nota, que quedaría mucho más fácil de hacerlo de esta manera. ¿Listo? Eso sería lo que haríamos hoy y mañana. Y luego, aquí hay un reporte de lectura número 2. Este reporte de lectura es del libro de Teología Bíblica y Sistemática y Dispositiva de Muñoz Félix. Básicamente vamos a trabajar el capítulo 4 de su libro, página 274 a página 283. Realmente son 9 paginitas, no es tan complicado, no es tan largo, es algo bueno y necesario. El título de la lectura es La obra futura del Espíritu Santo. Y como siempre, entonces, un resumen en sus propias palabras de lo que ha leído, su punto de vista frente a la lectura, escribir las preguntas que le deja el texto o los aportes que le haya entregado el texto. Una aplicación al final, cómo podría aplicar lo leído. En algunas ocasiones no es tan sencillo pues la aplicación, pero intentar buscar una aplicación es importante y bueno para el trabajo que se quiere realizar. Este trabajo del reporte de lectura se debe hacer a subirse a la plataforma a más tardar el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la noche. O sea, a esta hora ya tiene que ser subida hoy en 8 días este trabajo. Es una lectura, bueno, no les coloqué aquí el libro, pero voy a subir el libro en un momentico, ya lo subimos para que lo puedan tener todos, para que lo puedan participar. Me parece importante que lo puedan tener acá. ¿Listo? Y aparte de esto, según lo que tenemos planteado, habría también un parcial. ¿Sí? Aparte de esto, habría un parcial. El parcial también lo haríamos la otra semana. ¿Sí? Tenemos que hacerlo el jueves de la otra semana, haríamos parcial. O sea que ustedes tienen parcial el jueves conmigo en apologética y tienen parcial también conmigo en esta clase de teología sistemática. ¿Listo?
¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la lectura? Sobre todo la lectura, porque las exposiciones lo que están es, ya lo que fue, ya está encima de la exposición. Entonces, si hay alguna pregunta respecto a la lectura, bueno, ya mismo les voy a enviar entonces el asunto. Permítanme acá, yo voy a tratar de mirarlo. Un segundito, aquí lo acomodo y a ver si es posible cuadrar. Un segundito, mis hermanos, y lo subimos de una vez a ver si es posible. Miramos de una vez el libro. Obviamente, hermano, lo subo yo antes de que se me olvide, porque después lo subo y se me pasa el tiempo, se me olvida, porque soy olvidadizo en algunos aspectos, entonces de pronto por ahí es el asunto. Ya está abriendo aquí, dame un segundito, mis hermanos, ya lo enviamos. A ver. Hola Daniel, ya llegó Daniel, qué bueno, Mercedes ya llegó Henry, bueno, me alegra verlos Hola, profe. me alegra verlos por aquí, tiempo sin verlos. Bueno, Hola, profe. ¿cómo vamos? ¿Bien? Vamos bien, profe, gracias a Dios. Listo, estoy dando aquí subir un libro, lo que pasa es que este libro es como más pesadito para enviar, entonces estoy dando a acomodarlo acá. Y, ya lo tengo acá, entonces permítamelo, lo colocamos aquí. Se me perdió aquí, ¿cómo lo enviamos acá? Eso es, ahora sí. Permítanme, miramos ahora sí por este lado, lo logro de por acá. Eso es, vamos a ver si lo logro de acá. Bien, mi hermano, por acá lo tengo, entonces ahora sí vamos a compartirlo por acá. Daniel, ahí se lo voy a enviar, por favor, su merced lo comparte ahorita en el grupo, ¿es tan amable? Sí, señor. Listo, Daniel, ahí se fue el libro. Por favor, compartirlo de una vez aquí. ¿Listo? Bien, entonces en el libro encontramos la parte de la neumatología, que es el capítulo 4. Ese capítulo 4, entonces, la idea es que lo podamos trabajar en la lectura. No es una lectura difícil, es una lectura complicada. Algunas cosas de las que he compartido con ustedes son parte de este libro, que me pareció pues, interesante. Hay otras que son también del libro del señor doctor John MacArthur, también que me parece bueno en algunos aspectos. Pero la mayor parte de los que trabajan en la parte del Espíritu Santo, todo lo que es neumatología, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son estudiosos desde el punto de vista
calvinista, ¿no? Bautista. Entonces, lógicamente que cuando se habla del Espíritu Santo, su enfoque más es hacia este lado, ¿no? Debemos tener también cuidado que pues, algunas cosas de esas son muy importantes y muy necesarias. Los argumentos que dan debemos tenerlos en cuenta, lógicamente que me parecen muy importantes tenerlos ahí presentes, pero al mismo tiempo lo que hemos venido hablando en estos días es importante tener en cuenta que es revisar todos los argumentos y recordar que también el Espíritu Santo en el día de hoy existe, ¿no? No es que encasillamos hacia el pasado y como algunos de pronto por su manera de pensar de sus iglesias, sus doctrinas y todo eso, pues a veces se deja un poquito a un lado. Sin embargo, pues hay puntos importantes en cuanto a este asunto. Por ejemplo, este señor que estamos acá hablando, Félix Muñoz, nos presenta la idea del bautismo del Espíritu Santo, que era lo que estamos hablando que días, y él hace la comparación frente a la llenura del Espíritu Santo y él manifiesta que el bautismo del Espíritu Santo se hace una sola vez, que es la primera vez que el Señor derrama su Espíritu Santo en Pentecostés, y allí es el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí en adelante lo que viene son llenuras del Espíritu Santo. Ahora, él manifiesta que las llenuras son importantes porque las llenuras invitan a que la persona, el creyente, se mantenga en una relación con Dios. Buscando la llenura del Espíritu Santo, la persona está invitada a entrar en relación con Dios. Por cuanto el texto de Efesios 5:18, que también alcanzamos a tocar hace 8 días, el viernes pasado, menciona antes bien ser llenos del Espíritu Santo, y es una orden ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, que ustedes estén a plenitud con el Espíritu Santo. Esas llenuras del Espíritu Santo son necesarias para que el creyente se pueda mantener también firme. Es necesario que, así como nosotros nos alimentamos todos los días, 3 veces como mínimo al día, tomamos nuestro desayuno, nuestro almuercito, comida, dice el autor que en cierta manera también nosotros debemos estar llenándonos diariamente del Espíritu Santo para que podamos así soportar y aguantar los embates del enemigo, porque tenemos una guerra espiritual, la guerra espiritual de la carne contra el espíritu. Escuchaba a un profesor hace mucho tiempo, decía y mencionaba él que en uno de los libros que leyó le llamó la atención que se coloca el ejemplo de que el espíritu y la carne son como 2 perros, y a quien alimentemos más, ese es el que va a tener más fortaleza y acabará con el otro perro que está allí, ¿sí? Es decir, si alimentamos más el espíritu, pues entonces tendrá más potencia, más fuerza para poder soportar todos los embates de la carne y podrá mantenerse firme, y es más, acabará probablemente con toda la parte carnal que pueda haber. Pero si dejamos que la carne se alimente más, entonces la carne se va a levantar con mucho más fuerza, y nuestra parte espiritual se puede quedar, que es una de las cosas de por qué la gente en las iglesias se mantiene de pronto estancada, que hablamos ahorita en la clase anterior. Muchos se mantienen estancados porque están alimentando más la carne que el espíritu. Y creo que es uno de los asuntos más reales que pueden existir. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente pueda realmente dejar de alimentar la carne y alimentar su espíritu? ¿Cómo hacemos una apologética frente a este asunto de cómo dejar de alimentar la carne para alimentar el espíritu? Que es uno de los trabajos que como pastores tenemos que hacer, como líderes, sabiendo que la gente le es mucho más fácil alimentar el espíritu porque la carne se alimenta con comida chatarra de una manera sencilla, rápida y fácil, sin tanto esfuerzo. Entonces la gente se está alimentando con comida chatarra espiritualmente, en la parte de su carne. Rápidamente lo que llegue lo van recibiendo. Pero cuando tienen que alimentarse espiritualmente, pues tienen que preparar algo adecuado, correspondiente, y muchas veces no es tan gustoso el alimento que hay para el espíritu, por cuanto son verduras espirituales, ¿cierto? Y para verduras espirituales no todo el mundo le gustan las verduras espirituales. De tal manera, entonces se requiere que con esfuerzo nos alimentemos espiritualmente de la manera más correcta para que podamos realmente mantenernos firmes delante del Señor. ¿Qué hacer entonces para que el hermanito que está estancado salga de su estancamiento espiritual porque está alimentando más la carne?
seamos sinceros, la gente no crece en el camino espiritual. Antes lo mencioné pues, desde el punto de vista apologético, cómo trabajamos con ellos, pero ahora el fondo está en que una persona no crece espiritualmente porque no se está alimentando espiritualmente bien. Una persona que se alimenta adecuadamente es una persona que su cuerpo físico, cuando se alimenta bien, pues va a estar bien, va a estar cómodo, va a avanzar en su diario, en su crecimiento diario. Va a hacer lo que le corresponde, porque está bien alimentado el cuerpo. Ahora, si yo le meto comida chatarra a mi cuerpo, pues al principio se va a ver como chévere, como, ay, qué chévere que me estoy alimentando y me gusta esa comida y todo. Pero al cabo del tiempo vamos a notar que empiezan a venir enfermedades porque me estoy alimentando de comida chatarra. Entonces vienen los problemas de salud fuertes que van a atacar el cuerpo. Y creo que está pasando eso en la iglesia a muchos cristianos. Se están alimentando más su parte carnal, y es mucho más fácil alimentarse allí, la parte carnal, y la parte espiritual se deja un poquito menguado, y por tal motivo la persona que no se alimente espiritualmente se va a estancar, se va a morir. Y por eso resulta muchos hermanos que se empiezan a enfriar, dejan de asistir, dejan de buscar al Señor, dejan de orar, dejan de la palabra. Cuando menos piensan, entonces ya, no, pastor, es que no pude esta semana, no, la otra semana tampoco pude ir, no, ya después de un mes, no, ya me da pena volver a la iglesia porque un mes sin ir, que ir al pastor, ya más bien no me voy, y así termina yéndose en la iglesia, ¿sí? Porque no se alimentó adecuadamente. Y creo que el problema está en cuestión de alimentarse. Y como pastores debemos dar un alimento adecuado para las personas, pero también enseñarle a la gente a que se alimente. La gente no tiene que esperar que la alimentemos todo el tiempo, la gente tiene que aprender a alimentarse. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer como pastores para que la gente no aguante hambre, ¿sí? La gente no debe aguantar hambre. Ahorita en ese tiempo de pandemia que tuvimos todos nosotros aquí encerrados en cada una de sus casitas, ¿ustedes se fijaron que mucha gente se murió espiritualmente? Porque no tenían cómo alimentarse. Y fíjense que tal vez tenían todos los programas y tenían todas las iglesias y podían ir a cualquier iglesia que quisieran, podían escuchar a cualquier pastor que quisieran. Pero es que ellos no aprenden a alimentarse por sí mismos. Y como no aprenden a alimentarse por sí mismos, se murieron espiritualmente. Ya no están en la iglesia. Y tal vez no están ni en su iglesia ni en ninguna otra. ¿Sí? Yo hablaba ayer con una persona que contraté en la iglesia para hacer un trabajo. Y yo hice el trabajo de contratar a una persona que asistía antiguamente a la iglesia, porque pregunté ¿quién de los hermanos por ahí conoce a alguno que trabaja? No, mire que el hermano que vivía acá, que el hermano que venía aquí a la iglesia trabaja en esta parte, y lo contacté. Ay, hermano, mira, me hablaron que usted trabaja en tal área y pues yo necesito un trabajo, necesito que pase y me cotiza aquí un trabajito aquí en la iglesia, no sé qué. Y yo me claro, con mucho gusto, pastor, yo paso allá. Entonces llegó, revisó el trabajo, hizo la cotización, toda la cuestión. Dejé quedar un poquitico, toda la cuestión, y ahí lo voy llevando, y después le pregunto, ¿usted está asistiendo a alguna iglesia? No, no estoy asistiendo a ninguna iglesia. ¿Y qué tal el Señor llegará hoy? ¿Usted conoce al Señor? Le digo, sí, claro. ¿Y qué tal el Señor llegará hoy? ¿Usted qué pasa allá? Uy, no, pastor, no diga eso. Dije, entonces, unas pilitas. Y lo voy cogiendo así poco a poco, ¿sí? Pero es una persona que se murió en pandemia. Esa persona está muerta espiritualmente en pandemia. Porque dejaron la iglesia, dejaron de asistir. Nunca asistieron más a la iglesia. Y estas personas, de una u otra manera, están ahí. Muchas. ¿Qué hacemos como pastores para tratar de resucitar a esta gente? Pues claro, el que resucita es Cristo, lógicamente a través de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada. Sin embargo, si es trabajo nosotros buscarlos para tratar de darle la oportunidad que el Señor tenga misericordia de ellos para hacer esa labor. Pero muchos se murieron espiritualmente porque no hubo alimentación. No se alimentaron. Y entonces cuando hablamos de la llenura espiritual, estamos hablando que la persona tiene que aprender a alimentarse, que la persona tiene que aprender a tener una relación con Dios para que sea lleno espiritualmente. Esa llenura espiritual no es un bautismo del Espíritu. Más bien, el Espíritu Santo, el Espíritu ya vino sobre nosotros, nos confirmó a nosotros que somos sus hijos. Ahora, lo que hace la llenura espiritual es alimentarnos. No que el texto de Efesios 5:18 está al lado, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahora, normalmente los griegos que están alrededor, los romanos que están alrededor donde está Pablo predicando en Éfeso,
La gente se emborrachaba al fin de su trabajo normalmente. Salía a emborracharse normalmente al fin de su trabajo y los días de fiesta se emborrachaban siempre. O sea, era constante, la borrachera era algo constante. En nuestro contexto, la borrachera, la gente es cada 8 días. Yo veo que ahí cerca de la caja hay un lugar también donde la gente llega ahí cada 8 días, ahí el fin de semana, el sábado por la tarde ya están en el tiempo de levantar el codo. Y ya es costumbre de ellos alimentarse de borracheras cada 8 días, por ejemplo. Hay gente que lo hace más constante, o hay gente que lo hace una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. Lo cierto es que así como la gente saca el tiempo para emborracharse, así es sacar la gente para llenarse del Espíritu Santo. Y debemos llenar del Espíritu Santo semanalmente. Ojalá pudiéramos ser los borrachos que nos alimentemos del Señor diariamente y podamos ser llenos del Espíritu Santo diariamente, emborracharnos del Espíritu diariamente. Sería lo más maravilloso, porque el contexto es ese. La gente que se emborracha con el vino son gente que ha estado, o más bien son llevados por el vicio completamente. Llenarnos espiritualmente implica que yo me voy a buscar del Señor. Así como ellos van y buscan el vino, yo voy a buscar del Espíritu. Yo me voy a tener un encuentro con el Espíritu porque necesito ser lleno. Yo no puedo vivir tranquilo si yo no he recibido de su Espíritu. María José levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. Ahorita que dices que las personas en la pandemia pues se dejaron morir espiritualmente gracias a que no había quien les estuviera dando alimento, pienso yo que pues sí, es así, pero entonces yo pensando en lo que decías, realmente nunca estuvieron pues en el espíritu, ¿no? O sea, nunca vivieron en el espíritu, porque pues si vivían de los domingos y de lo que se hacía en la iglesia, pues complicado, pero una persona que llevaba su relación con Dios personalmente, o pues creo que así nos pasó a nosotros, ¿no? Diariamente, o sea, que personalmente lo buscaba, oraba, su lugar secreto, ya es como más difícil, ¿no? O sea, me descuido de mi vida espiritual y muero porque no voy cada 8 días a la iglesia. Pienso yo que esas personas realmente no tenían una disciplina espiritual o no entiendo, porque como una persona puede tener una relación con Dios firme y todo, día a día y todo, ir a la iglesia y todo, y en la pandemia apagarse por no ir a la iglesia. Pues sí, claro, obviamente digamos quienes servimos o algo así es más difícil, es mucho más difícil, o tuvimos hasta más trabajo, porque en mi iglesia, por ejemplo, grabamos los servicios, entonces era más trabajo grabar los servicios para el domingo y demás. Pero pienso yo que una persona que realmente vivía en el espíritu era mucho más difícil que se apagara así de un momento a otro solo por no ir a la iglesia en la pandemia. Sí, también pienso lo mismo que una persona que ha venido bien alimentada, creo que podría sostenerse en el tiempo de pandemia porque está bien alimentada. Pero aquellos que venían con un poco de flojera espiritual, que venían con un poco de dificultad, ellos fueron los que pagaron los platos rotos. Allí fue donde digamos, entró la parte de la muerte espiritual para muchos. Recordando también que la parábola del sembrador nos menciona que algunos están ahí en la iglesia porque la semilla cayó ahí entre espinos y ahí están, pero pues va a ser ahogada en algún momento. Otra semilla cayó entre el camino y pues el camino es duro y muy difícil de que la gente, bueno, de que crezca porque la gente pasa, la pisotea y no va a poder crecer. Y otra parte cayó entre piedras donde pues no hay una raíz y brota, pero rápidamente el sol la quema porque no hay manera de que crezca. Y creo que muchos en la iglesia, la semilla no está en tierra buena, ¿sí? No hay buena tierra para la semilla y muchos tenían la semilla ahí al ladito, no en donde tenía que estar la semilla, y por eso cuando viene la pandemia arrastra con más de uno. Pienso yo que en la pandemia lo que hizo fue tratar de revisar, de llevarnos a recapacitar un poquitico que hay mucha gente en la iglesia, pero poco realmente en los cristianos. Sí, yo pienso que se quedaron los cristianos, los que realmente dicen, yo con mi Señor aquí hasta la muerte, porque son los que te quedaron. Ahora, ¿se imaginan? Aunque vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos probablemente a hablar de escatología, pero ustedes se imaginan si la iglesia tuviera que pasar por la tribulación. Si nomás por una pandemia muchos se quedaron. ¿Qué tal si el Señor nos permite pasar por la tribulación? ¿Sí? Sería más doloroso.
Claro, hay una posición que dice, no, la iglesia se va antes de la tribulación, eso no, la iglesia pasa por allí. Bueno, hay que mirar los textos, a ver si es así o no, porque creo que es importante que sepamos que nos basamos en lo que dice la Biblia, más no en las doctrinas de la gente. Y claro, hay que revisar muy bien el asunto. Pero si la iglesia pasara por la tribulación o por la gran tribulación, ¿qué pasaría? Recuerde que el texto de Apocalipsis se escribe para el año 90, donde la iglesia del año 90 está pasando por una situación muy crítica, donde el emperador Diocleciano, creo que es Diocleciano, no me acuerdo cuál de los dos exactamente, están en un ataque furibundo de parte del emperador, donde no quieren nada de esa religión. Y muchos ya han muerto por causa del Señor. Muchos han sido llevados a la muerte por causa del Señor. Y mucha gente ha rechazado y dice, no, ya no quiero más, ya no creo más en el Señor porque pues, no quiero que me maten. Dejemos así más bien. Yo renuncio al Señor. Pero hay otros que se mantuvieron y dijeron, no, Señor, contigo hasta la muerte. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ellos están pasando por una gran tribulación. Un momento duro, difícil. Y tenían que tomar decisiones. Entonces, cuando pase, ahorita estamos bien, ahorita vamos por un camino de rosas donde estamos pero felices de la vida, nadie nos molesta, podemos ser cristianos tranquilamente, podemos ir a la iglesia, podemos disfrutar realmente de la iglesia, de los cantos, de predicar, de muchas cosas podemos hacer en este momento, nos sentimos contentos y felices y debemos aprovechar. Pero cuando llegue el momento, cuando digan que no podemos, cuando nos digan que no podemos reunirnos, cuando nos digan que no podemos ser cristianos, cuando digan que renunciemos a nuestra fe, y cuando venga esta tribulación tan fuerte, si con una pandemia muchos se dieron y algunos de los que estaban bien firmes, algunos alcanzaron a temblar un poquito, ¿cómo será cuando venga la tribulación? Simplemente ese es el asunto. Por eso la importancia de que nosotros sembremos o se siembre el evangelio en tierra buena para que pueda abonarse y la gente esté firme, para que pase lo que pase la gente se sostenga. Si pase lo que pase la gente se mantenga perfecta en ese lugar. Yo tengo el testimonio de Juan Hus, no sé si ustedes han leído a John Hus o Juan Hus, que fue antes de Lutero. Fue uno de los precursores de la Reforma. Y este personaje fue uno de los que estaba involucrado en llevar el evangelio real desde la palabra. Creo que fue uno de los que apoyó, más bien de los que Martín Lutero como que revisó y miró y dijo, este hombre cómo mira la palabra y cómo se sostiene en esa palabra. Sin embargo, cuando cogieron a Juan Hus, lo llevaron a la hoguera y le dijeron, bueno, tiene la oportunidad de retractarse o tiene la oportunidad de morir, usted escoge, ¿qué quiere? Y él dijo, yo no voy a renunciar a lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito es lo que es y punto. Y lo llevaron a la hoguera, pero no se movió, a pesar de que su vida corría todo el peligro y lo mataron, llevaron a la muerte totalmente, pero no renunció a lo que realmente él creía. Y creo que eso es lo que nosotros estamos buscando, lo que Dios quiere que busquemos, que estemos dispuestos a morir en él. Ese es lo que Dios nos llama a hacer. No es fácil, pero pues, hermanos, ya tenemos que apuntar con esta firmeza, y para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, olvídese, hermano, que nos vamos a mantener firmes. Olvídese que nos vamos a mantener cristianitos. Hermanita Mercedes, tenga la bondad. Gracias, profe. Bueno, yo pienso que también el Espíritu Santo es precisamente no juzgar, porque pues, la palabra también nos enseña de que aquel que se crea firme, pues mire que no cae. Y una de esas tribulaciones, considero yo que fue la que se dio dentro de la pandemia, ¿cierto? Y pues muchos de pronto, como estaban bien comentando, pues se alejaron, pero uno no sabe hasta qué punto también uno se alejó. Ya cada uno no sabe también en su caso personal. Yo pienso que una de las causas precisamente del distanciamiento de algunas de los que habíamos, de lo que estábamos hablando en la clase pasada, en la clase anterior, es precisamente generalizar. Generalizar en todo caso como que el enfriamiento es simplemente alejarse de la iglesia sabiendo que de pronto estamos en la iglesia, servimos en la alabanza, hacemos tantas cosas, que hacemos el audiovisual, que hacemos y realmente no estamos. Entonces, ahora con lo que usted estaba comentando, profe, acerca de lo de
lo de los mártires, ¿cierto? Este hombre Juan Puch, no sé. Nosotros hemos pasado eso, entonces nosotros no sabemos realmente. ¿Por qué? Porque el hecho de no negar a Cristo en una situación tan extrema es aún un don, es el Espíritu Santo, es algo, creo incluso, me atrevería a decirlo, es totalmente exógeno al ser humano, es sobrenatural. Entonces ahí se glorifica perfectamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno no sabe realmente, uno no sabe la situación. Por eso lo que hay es que pedirle al Señor que cuando estemos en esa situación nos ayude a permanecer. Pero no juzgar de pronto ni decir que porque se salió, que porque hizo, porque realmente el proceso es particular. Y creo yo que esto es precisamente una de las causas porque la gente se estanca, por el dedo señalamiento que tenemos, precisamente los que estamos dentro de él. O sea, supuestamente más crecido, supuestamente. Entonces creo que eso hace parte también de la llenura del Espíritu Santo. El saber que pues que no debemos juzgar, sino que sabemos, o sea, que cada caso es particular y cada caso pues amerita una respuesta, siempre ameritará una respuesta. Gracias, doña Marita Mercedes, por el comentario. Y recuerda que la vez pasada también estuvimos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo trabajó en Cristo, ¿no? En Jesucristo, y que Jesucristo todo el tiempo el Espíritu Santo estuvo sobre él. Pero es importante notar cómo en algunos momentos Jesucristo abandonaba todo y se iba a solas para estar con el Señor, para tener una relación con el Padre, ¿cierto? Y para ser lleno del Espíritu Santo. Él buscaba la manera de sacar el tiempo para estar con el Espíritu Santo, sabiendo que tenía mucho por hacer, que los apóstoles estaban todo el tiempo ahí pegados a él, que la gente lo buscaba y todo el tiempo, a toda hora la gente estaba detrás de Jesús buscando algo de él, pero él trataba de buscar de Dios buscando algo del Padre, ¿cierto? Y en este caso sería buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para poder mantenerse a hacer su ministerio. Porque hacer un ministerio sin la obra del Espíritu Santo, hermano, sin la llenura del Espíritu Santo, esto se vuelve como más profesionalismo, se volvería como más intelectualismo académico y nos olvidamos de que esto es espiritual. ¿Sí? Sí, profe, disculpe, ahí le voy a decir algo. Una de los escenarios en donde es bien difícil mostrar el Espíritu Santo en uno es en el ejercicio del derecho, en donde pues los jueces o por ejemplo un caso se demora tanto y uno tiene que dar un porcentaje del patrimonio de uno, del trabajo, de los honorarios, para poder que el caso salga. Y entonces está uno entre el tibiritábara de que está ahí por un lado el cliente, que uno lo está diciendo que por qué ese caso tan demorado, que se lo voy a dar a otro abogado, que no sé qué, una cantidad de cosas, y por el otro lado el Espíritu Santo, uno tiene que tener la paciencia y uno decir, no, hombre, tienes que esperar, aunque el proceso se demore una cantidad de tiempo, pero no puedes dar tal porcentaje. Eso ha sido pues la carrera de mi vida. Ese para mí también es parte de mi iglesia porque estoy mostrando también la llenura del Espíritu Santo y que el Señor me dé sabiduría a pesar del hostigamiento, porque estoy en medio de látigos, estoy siendo una mártir en ese sentido. Pero también un escenario es en la universidad, el salón de clase, donde somos de pronto como estudiantes y como compañeros somos egoístas, donde estamos de pronto somos competencia, que el uno diciendo, que el otro diciendo una cantidad de cosas. Esto también es un escenario y realmente no mostramos la llenura del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Profe, entonces realmente eso es eso es muy profundo, más que dentro de la iglesia. Pienso yo que dentro de la iglesia como tradicionalmente la conocemos, o sea, que el domingo, que el culto, que el devocional, que la alabanza, es donde menos debemos, o sea, obviamente en todas partes lo debemos mostrar, pero es donde menos es necesario mostrar el Espíritu Santo, es afuera. Es afuera, claro, en el trabajo, es en el bus, es en la profesión, es en este Zoom, en todos lados. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo digo que no debemos señalar, no debemos juzgar. Gracias, Marita Mercedes. Hermano John Alexander, tenga la bondad. Gracias, profe. ¿Me escucha bien? Es que mi internet está muy mal. No, ahí está bien.
Bien, bueno, por lo menos que me escuchen. Bueno, quiero a manera de reflexión o pronto meditando lo que dice la compañera Mercedes, creo que con respecto a lo segundo estoy totalmente de acuerdo, pero con respecto a lo primero creo que diagnosticar no es juzgar. Cuando uno se plantea una pregunta, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Por qué pasa tal otra? Lo que se busca es un diagnóstico de respuestas de por qué suceden las cosas. Independiente, no necesariamente es venir y juzgar a los demás y hacerlos sentir mal por eso. Creo que ese es el problema del juzgar, el acusar y el hacer sentir mal a la persona. En este caso y en este ambiente estamos es diagnosticando una situación, un problema, algo que es evidente. Y nosotros, en el caso, por lo menos de nosotros como pastores, tenemos esa visión de las cosas que seguramente no necesariamente tiene la misma una oveja o un líder de la iglesia. Entonces, eso también es de evaluarlo y entenderlo. Pero aparte de eso, pastor y profesor, quiero decirle que también esto de la pandemia fue un termómetro para las iglesias, no solamente para las personas como tal, como familias, sino para las iglesias, en el sentido de que muchas de ellas, o para no generalizar, digamos, algunas de ellas, tenían su modo de trabajo y su modo estratégico de desarrollo de la iglesia a través de eventos. Eventos, salen de un evento, empieza otro evento, sale de ese evento, empieza otro evento y mantenían de evento en evento y en realidad con bastante gente. Como presidente de la asociación que fui en ese momento, de aquí del municipio, me di cuenta de eso y mirando otros ejemplos de iglesias que tenían mucha gente, o sea, movían, o sea, pasaban fotos en Facebook, videos y todo, que eso están moviendo mucha gente, pero en realidad lo que están moviendo era eventos, predicadores invitados, el día del no sé qué, el día del sí sé más, cosas que son muy interesantes y buenas, pero que el tema del discipulado es lo que estuvo fallando muchísimo, el tema de hacer que la gente no sea pastor dependiente o líder dependiente, sino directamente con Dios comunión. Eso hay que inculcarlo bastante de aquí en adelante, porque en realidad no sabemos si vamos a poder tener las iglesias abiertas por un problema de higiene, por un problema de salud o por persecución en algún momento. Así que la iglesia tiene que cambiar esa mentalidad, debe estar entendiendo que su comunión no depende de los demás, sino que cada persona debe desarrollar esa comunión con Dios personal. Y nosotros como pastores esforzarnos más en de pronto no hacer tantos eventos como sí estrategias más efectivas discipulado, para que en las iglesias no se nos vayan a mitad, porque lo vi aquí, de hecho algunas se cerraron, que nunca volvieron a abrir después de pandemia, porque simplemente se dispersó todo y no quedó nada. Así que esa es mi opinión, profesor. Gracias, hermano John Alexander. Sí, gracias. Había levantado la mano, ¿quién? John Paul o Daniel fue el que levantó la mano. Yo, profe. Sí, Daniel. No sé, pues el tema de la pandemia, digamos que hace un tiempo yo le dije a unas personas de una iglesia, les decía, pero si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, ¿por qué no paramos para realmente repensar lo que nosotros estamos haciendo? Porque estamos en una carrera de hacemos las cosas simplemente porque, bueno, hay que hacerlas y hay que dar resultados y es lo que siempre se ha hecho en la iglesia y realmente a veces la iglesia de pronto en la que estamos o la que pertenecemos simplemente hace las cosas porque así lo recibió y así lo ha venido haciendo y pues ahí da para mantenernos y es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que yo miraba es, digamos, por qué la gente se enfría y por qué la gente de pronto no siguió en la iglesia y todas esas cosas.
porque de pronto nosotros hemos, o bueno, se han cometido varias cosas que, que de pronto no han sido lo mejor. Hemos llevado a la gente mucho en el tema de liderarnos, ¿sí? Hablamos mucho de líderes, de que ser líder, de esas cosas, y realmente se nos olvida lo importante que es pastorear. Hace un tiempo lo recordaba cuando Jesús vuelve a encauzar a Pedro en su llamado. Jesús lo que le dice es, apacienta mis ovejas. Es a lo que el Señor lo está volviendo, ¿sí? Para volverlo al cauce. Y apacentar es cuidar, y apacentar lleva una labor muy diferente que de pronto en las dinámicas en las cuales nosotros nos movemos, ¿sí? Es, en la iglesia vamos a encontrar muchos tipos de dinámicas que a veces nosotros con el poco tiempo que tenemos para estar con las personas, a veces no los vamos a encontrar. Y el tema también pasa porque, digamos, a veces lo que nosotros estamos muchas veces compartiendo, no digo que no sea buena palabra, sí es buena palabra, pero a veces está faltando cosas para realmente llegar al propósito y cumplir lo que Dios quiere y por lo cual el Señor ha puesto la iglesia para desarrollar, ¿sí? Que va mucho más allá. Hay un tema de comunión, digamos, los unos con los otros que a veces no tenemos. Hay un tema de coinonía que a veces, muchas veces es muy superficial y no va a temas más profundos. Hay cosas que lógicamente son inevitables y lógico la pandemia quitó a muchas personas, las sacó, pero también miremos que sobre todo mucha gente que se cansó o que tal vez no continuó. Y lo digo porque he tenido varios casos de personas así. Las mismas personas dicen, lo que pasa es que aprendí que realmente hay algo más allá que la iglesia, que es realmente lo más importante. Estuve de pronto durante muchos años en un sistema, ¿sí? Como, perdón la comparación, como un sistema multinivel, o de pronto estuve en estos tipos de dinámicas que realmente no era y no es lo que de pronto lo que realmente significa la labor que se debe desarrollar como iglesia. Entonces yo pensaría que sí, lógico, hay mucha gente a la que la golpeó duro y la sacó, pero sobre todo sacó a aquellos que de una u otra forma nunca tuvieron una conexión real en cuanto a ese tema relacional en la iglesia, sino de pronto asistían a la iglesia porque encontraron la iglesia muy chévere, abren los domingos, voy y me congrego, la sigo como el que sigue a un personaje hoy en una red social, es seguidor de una cuenta, pero no hay una relación real con ese lugar a donde pertenecer y aún más allá no hay una relación fuerte con tal vez, no sé, los pastores o con otras personas. Y lógico, en medio de esto, cuando las personas están solas y su fe está muy tal vez muy poco profunda en el Señor, o bueno, muy poco lleno del Espíritu, o bueno, esas cosas que podría uno mirar, pues lógicamente llegan situaciones como esta y lo golpean y lo enfrían y lo sacan. Sí, gracias Daniel por la reflexión, hermanos, por las reflexiones que han presentado, gracias. Y definitivamente con esto podemos decir que definitivamente la iglesia, nosotros y la iglesia en general, necesitamos definitivamente la llenura del Espíritu Santo para poder mantenernos fieles al Señor y fieles. Porque no hay otra alternativa, o sea, realmente no hay otra alternativa. Podemos usar diferentes métodos, estrategias en la iglesia, una cosa a la otra, pero que son muy importantes. Todo eso es muy importante y ojalá que podamos tener métodos y estrategias adecuados para nuestro crecimiento y para la labor en la iglesia y todo. Pero por encima de eso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura la podemos conseguir todo el tiempo que querramos, cada vez que querramos y cada vez que anhelemos buscar, ahí estará siempre. El Espíritu Santo siempre está dispuesto y es más, anhela que le busquemos.
Solo que a veces nosotros somos los que nos quedamos ahí como a la orilla del río esperando a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que es trabajo de nosotros personalmente buscar al Señor y ser llenos del Espíritu Santo, pero enseñar a la gente la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, que estén bajo la llenura del Espíritu Santo, porque lo único que nos va a poder sostener a través de los tiempos, no solamente entre la iglesia, sino también en la labor que tenemos con la gente que está afuera de la iglesia. Y como mencionó de pronto Mercedes un momento, afuera a veces la gente es dura contra el cristiano, a veces son duros con el cristiano. Y creo que la única manera de podernos sostener y ser firmes aún cuando la gente es tan dura es que nosotros podamos tener el Espíritu Santo que nos pueda brindar amor por la gente que está afuera, que a pesar de que nos critiquen y a pesar de que nos digan, podamos mantenernos firmes realmente. Que podamos amarlos a pesar de todo lo que digan en contra de nosotros. Que podamos aún pastorearlos, aunque no sean nuestras ovejas. Que podamos aún acercarnos y hacer un pastoreo de amigos, aunque sea. Que el Señor nos ayude. Y eso solamente se puede hacer si la labor del Espíritu está con nosotros. Entonces, si el Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo para hacer su labor, mucho más nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y por eso el apóstol Pablo dice, es una orden, se llenan del Espíritu Santo. Es una orden. Por tal debemos cumplirla. Hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Completamente llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer esa labor en el nombre de Jesucristo. Voy a invitarles que por un momento tomemos 5 minutos de descanso. En 5 minutos volvemos y arrancamos entonces con las exposiciones. ¿Listo? Bien, entonces ya venimos, hermanos. Despídense ahí un momentico y ya nos vemos en 5 minuticos. Son las 8:48, a las 8:53, 54 en punto.
Listo, mis hermanos. 8:54. Espero que hayan estirado los pies un momento. Se hayan estirado para cambiar de posición para que descansen. Y bueno, ahora sí, venimos entonces a la parte de la labor. Vamos a trabajar, comenzamos con los dones del Espíritu Santo, creo que fue que dije, ¿no? Trabajamos con los dones del Espíritu Santo y vamos a comenzar con los primeros 3 dones que están allí: amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. ¿Quién es el primero que corresponde entonces? ¿A quién le correspondía esos 3 primeros? Profe, buenas noches. Es que esos son los frutos. Los frutos, sí. Ah, sí, yo dije, ay, amor, gozo, paz. Sí, sí, perdón. Los dones del Padre, creo. Los dones del Padre. Si arrancamos con los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Quién tiene los dones del Padre? John Presente, Paul. presente. John Paul tiene los dones del Padre. Listo. Sí, señor. Entonces, por favor, nos invita al conocimiento entonces de toda esta parte de los dones. Me nos comenta entonces. Somos todos unos. Buenas noches a todos. Pues en este momento vamos a mirar cómo es que son los dones de Dios Padre y cómo es que funcionan tanto en nuestra vida como en la vida de la iglesia y en la vida en general. Según lo que estuve investigando y mirando, el don siempre va a provenir de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo que se da por gracia y es dado efectivamente por Dios. Este don es dado a nuestra vida desde el momento en que nosotros fuimos concebidos en el, vamos a decirlo así, como en el pensamiento de Dios. Desde que fuimos destinados para vivir, Dios coloca en nosotros esos dones. El don no es el llamado que nosotros tenemos, no es el de, digamos, por ejemplo, ser evangelista o algo así, no. El don es una herramienta que nosotros tenemos para poder hacer que Dios se glorifique en la vida de todos los seres humanos. ¿Para qué nos sirven esos dones? Precisamente para lo que decía ahorita, para reflejar la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso funciona a través de, pues yo lo busqué, digamos, a través de estos versos. Está 1 Corintios 12, del 4 al 6. Perdón. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí estamos hablando del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estaríamos haciendo una referencia al Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y pues ahí en ese caso estaríamos hablando pues del Padre. Hay en esta parte donde dice que hay diversidad de operaciones, en el griego aparece como energema, que tiene que ver con la energía, con el poder que se le da a alguien para que pueda generar o hacer algo. Yo decía que desde el principio, les compartía que desde el principio que Dios nos hace, Él tiene como estipulado para cada uno de nosotros tengamos esos dones. En el Salmo 139, 16, que en embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos como humanos fueron escritas en el libro del Señor, fueron escritas en el pensamiento, en el corazón del Señor. Todo está sin falta alguna de lo que nosotros deberíamos ser y como voy a decirlo como de esta manera, como Dios nos predestinó. En Romanos 12, del 5 al 8, vemos cómo nosotros debemos hacernos partícipes de esos dones o cómo los debemos utilizar, no solamente para la gloria del Señor, sino como decía, pues para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, eso es algo que
que Dios nos da como humanos, es una gracia que a todos nos da, ¿sí? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto no quiere decir que sea solamente estos, perdón, que sean solamente estos los dones. Según lo que yo puedo observar, hay dos formas en las que se dividen, o dos espacios en los que se dividen esos energemas o los dones que Dios Padre entrega nos entrega como humanos. Entonces, hay unos que son capacidades humanas y naturales que todos tenemos, que no es solamente, digamos, que tiene uno, que tiene el otro, es que todos tenemos, como el oír, el caminar, el hablar, el pensar, digamos, por ejemplo, el que se le facilite, digamos, hacer o se nos facilita a todos, digamos, pasar una calle, ¿sí? Entonces, pues, voy a tomar un ejemplo que escuché y habla precisamente que en Japón, si no estoy mal, hicieron un concurso de robots para que subieran una escalera, ¿sí? O para que hagan diferentes cosas. Eso es algo que normalmente se ve. Y entonces tienen que colocar muchas cosas en la parte matemática, en la parte científica, para que el robot pueda subir, digamos, esa escalera. Y sin embargo, el robot en ocasiones, cuando uno ve los videos, no sube con facilidad, se demora o se cae. En el caso de la humanidad, tenemos unas capacidades, esas capacidades humanas son naturales, ¿sí? A veces nosotros pretendemos decir que no somos inteligentes, ¿sí? Cuando de pronto una vida artificial o una inteligencia artificial no es igual a la nuestra. Por ejemplo, para pasar una calle, nosotros somos tan inteligentes que en menos de un segundo o dos tenemos ya la capacidad de mirar, de calcular distancias, de calcular velocidades de carros, de mirar, digamos, de dimensionar, digamos, problemas o dificultades que se pueden presentar, de si hay un hueco, de si viene una persona, de si corre un riesgo, y todo en fracción de segundos. Una máquina lo podría hacer, digamos, en este tiempo, sí, pero por toda la vida y con el mismo procedimiento que nosotros lo hacemos y en la misma capacidad, no funcionaría de esa manera. Y esos son dones que son naturales en cada uno de nosotros. Hay otras que son habilidades específicas, que es así, no las tienen todos al mismo tiempo. Entonces, para algunos es más fácil, digamos, el canto, la música, digamos, el ser un carpintero, el ser metalúrgico. Entonces, se dividen como en esas dos. Eso fue lo que yo alcancé como a denotar. Entonces, recordaríamos que las capacidades naturales son las que todos tenemos desde que Dios nos creó y desde antes de eso. Y las habilidades específicas son cosas que nosotros tenemos para el beneficio de Dios, sí, perdón, para la gloria de Dios, para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso o cómo funcionaría, digamos, en la iglesia? Porque a veces uno dice, no, pues si yo tengo el don de ser metalúrgico o de ser carpintero o de dibujar o no sé, digamos, de hablar bonito. ¿Cómo va a servir eso en la iglesia? Pues obviamente va a servir de muchas maneras, porque y va a glorificar el nombre de Dios. Esos dones que Dios colocó, esas habilidades especiales que Dios colocó, precisamente son para glorificarlo a Él. Si nos remontamos, digamos, a los tiempos del tabernáculo, Dios colocó personas específicas que eran, o más bien, fueron guiadas precisamente para que trabajaran el oro, para que fueran carpinteros, y todo fue para honrar, o sea, se colocó como sobre el altar. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo soy carpintero, pues puedo colocar mi trabajo al servicio de Dios y de esa manera glorifico el nombre de Dios, pero también estoy haciendo que se crezca en medio de la iglesia. Entonces,
digamos que cuando hablaba acá en Romanos 12:5, dice que el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, entonces el carpintero en hacer las cosas para la gloria de Dios, el que sabe utilizar bien los materiales metalúrgicos para que funcionen para la casa de Dios, se puede utilizar de esa manera también. Y nada, pues creo que en eso es que se refiere, digamos, los dones de Dios Padre en nuestras vidas, en cosas que son naturales y que dan la gloria al Señor, y sirven precisamente pues para la edificación de la iglesia. No sé si de pronto alguien más tiene un comentario adicional, pero de lo que sí estoy seguro es que, digamos, por ejemplo, los otros dones que vienen adicionales, voy a hacer una pequeña cuña, digamos, con los del Espíritu Santo, no son dones que se nos dan desde que nacemos, sino que vienen después y que van en crecimiento, que brotan después de conocer al Señor. Muchas gracias. Gracias, John Paul. Entonces, sería preguntar si de pronto alguno de ustedes tiene un comentario o alguna pregunta para John Paul para saber algo más acerca de los dones del Padre. O alguien quiere añadir algo. Profe, estos son los que no son revocables, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, bueno, básicamente el capítulo 11, al final del capítulo dice que los dones son irrevocables y ahí está hablando más que todo del llamado que Dios ha hecho a Israel, donde no se puede revocar ese. El contexto es básicamente ese, sin embargo también inmediatamente en el capítulo 12 empieza a hablar de dones también para la iglesia. Entonces, hablando de los dones que dio Israel, que es el contexto primario, habla del llamado que se hizo a Israel, sin embargo, Dios hace un llamado también para la iglesia donde Dios está dando de sí, entonces, dones que se espera que los puedan usar en beneficio de la comunidad, de la iglesia, en general, de todo, ¿no? Entonces, sí, estos dones en cierta manera podríamos mencionar que son irrevocables, ya son dados, y creo que John Paul nos mencionó, son dados desde que nosotros arrancamos nuestra vida en cierta manera, ¿no? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Comentario? Creo que John Alexander colocó algo aquí en cuanto a los dones, ¿no? Servicio, misericordia, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, según lo que menciona el texto. Bien, listo. Gracias, John Paul, por el comentario. Entonces, seguimos con... Sí, mi hermano John Alexander, ¿sigue su merced? Profe, sí, sigo yo, pero se me ocurre de los dones, como dice John Paul, ese tipo de dones como naturales que él dice, es decir, me lleva a pensar que las personas pueden tener esos dones sin necesidad de que sean de hecho creyentes. O sea, así yo lo entiendo, así Sí, yo lo veo. Son unos dones. Entonces, tranquilo, compañero, Okay. termino. Entonces, Bueno. me parece muy interesante porque efectivamente sí, hay gente que es muy buena administradora, hay gente que tiene misericordia y no necesariamente es cristiana, hay gente que preside, que dirige, hay gente que, o sea, esos son esos dones como naturales que puede tener cualquier persona, que lo que pasa es que pues claro que ya siendo uno creyente los direcciona a servirle al Señor, pero hay gente que tiene exhortación, servicio, el don de servicio y no necesariamente son cristianos, que me pareció muy interesante ese tema de los dones porque realmente cada criatura, cada persona tiene algo de Dios, algún regalo de parte de Dios, independientemente si es creyente o no. John Paul, ¿iba a mencionar algo ahí? No, sí, reafirmando, digamos, lo que dice John, que no necesariamente, digamos, uno tiene que ser creyente en Cristo, pero debería ser el método para poder llegar a hacerlo, ¿sí? Y darse uno cuenta de que teniendo esos dones uno puede estar más acercado precisamente para darle la gloria al Señor. Es más, sin el hecho de ser un creyente, el solo hecho, por ejemplo, de hablar
le está dando la gloria al Señor. Y eso es algo que todos hacemos. Vale. Tengan en cuenta, por favor, tengan en cuenta el contexto donde se encuentra los dones del Espíritu, los dones del Padre, que es en Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, ¿no? Y del 5 al 8, creo que es exactamente. Entonces, observen cómo el capítulo 12 arranca, ¿cierto? El capítulo 12 arranca hablando así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentís sus cuerpos en sacrificio y santa agradable a Dios. Le está dando a la iglesia, ¿cierto? A los hermanos. ¿Cómo deben entregarse al Señor? Número 1, en el capítulo 2 le dice, ustedes deben renovar su manera de pensar. Y la idea de renovar su manera de pensar es para que hagan la voluntad del Señor agradable y perfecta. ¿Cómo puedo hacer la voluntad del Señor? Pues conociendo mis dones. Por eso en el versículo 3 dice, no tengan más alto concepto de sí, porque ustedes de pronto dicen, yo sé más que usted, no tengan más alto concepto de sí, ni tampoco más bajo. Tengan un concepto equilibrado con los dones que van a recibir, con los dones que recibieron. Ustedes tienen unos dones y son para usar. Y ahí viene a arrancar a hablar de los dones, ¿sí? Ahora, a partir del versículo 9, si ustedes se fijan, empieza a hablar cómo es que debe usar los dones en medio de la congregación. No hagan el bien, empieza a mencionar lo que tiene que hacer la iglesia, la labor de la iglesia con los de adentro, con los de afuera, ¿sí? Habla, creo yo que habla ahí en el versículo, es que no tengo que meterme en la Biblia, pero me acuerdo que alguno me puede leer el versículo 9, 10 y 11, un momentico. Estamos en Romanos 12. Versículos 9, 10 y 11 y 12. Y se van a dar cuenta de la forma como nos menciona el autor, Pablo, alguna labor que debe hacer la iglesia. Eso aquí no tiene de Romanos 12, 9, 10 y 11 y 12. Dice, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, y algo más dice ahí, no se vencido con el mal, sino vence el mal con el bien, ¿cierto? Sí, aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense cómo el texto nos está mencionando que todos estos dones que vamos a tener en la iglesia, que están mencionados dentro de la iglesia, pues también son para uso de todas las personas, para el beneficio de todos, pero debemos usarlos con amor, debemos hacerlo sin fingimiento, debemos siempre estar pendientes los unos de los otros. Es muy lindo el contexto en el cual están estos dones, porque estamos hablando de un lugar donde todos podemos compartir, todos podemos amarnos, todos podemos apoyarnos, y el Señor dice, los dones son para que ustedes los disfruten entre ustedes y entre todos puedan hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la clave de ese capítulo 2 tan lindo. Y me parece hermoso vivir en esos dones del Padre. Gracias, John Paul, por permitirnos conocer un poquitico más el asunto. Muy bien. Entonces, John Alexander tiene la otra parte, ¿no? De los dones del Hijo. Los dones del Hijo. Listo, John Alexander. Estamos en sus manos. Y yo creo que esta sería la última intervención porque estamos alrededor de 2 a 18 minutos, entonces ahí se nos va a ir el tiempo hasta las 30. Listo, mi hermano. Listo. Voy a pedir por Sarita que active la presentación y que lo ponga en ampliar presentación. Bueno. Sarita, ¿puedes ponerlo en modo presentación, por favor? Se trabó. Ay, señor. Dale a habilitar edición. ¿Tan rápido? Bueno. Vamos no, pero ahí está el texto también. Listo. Entonces vamos a hablar acerca de los dones del Hijo, que serían en este caso los dones ministeriales. En esto sí voy a
diferir un poquito de lo que dijo John Paul, porque en esto sí es un llamado. En esto no son dones que uno escoja, que uno quiera, sino que un llamado de parte de Dios para nosotros. Vamos a leer el texto base que está en Efesios. Ya leí siguiente, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo está hablando acerca del Señor Jesús. Versículos anteriores está hablando acerca del que subió, del que descendió, que volvió y subió, esa obra redentora que tuvo el Señor Jesús para con nosotros. Son los versículos anteriores y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y también aparece ahí el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificación. Y quiero hablar un poquito, defender la idea personal de que los dones, estos dones ministeriales y estos ministerios como tal van a continuar mientras haya iglesia, porque es necesario que la iglesia se edifique y se perfeccione hasta que Él venga. La iglesia no va a ser ni tan edificada ni perfecta, sino hasta que Cristo venga y nos recoja y nos perfeccione. Por lo tanto, esos 5 ministerios serán necesarios en la iglesia. Lo digo porque algunas corrientes últimamente están hablando acerca de que ahorita solo hay maestros, evangelistas y pastores. Está restando la importancia al ministerio y los dones apostólico y el ministerio profético también. Entonces, seguimos. Vamos a basarnos entonces en estos, en particular cada uno. Dale siguiente, por favor. Aquí aparecen entonces los cinco ministerios o los dones ministeriales a los que el Señor mismo, el Señor Jesús estableció para la edificación de la iglesia. Vamos a avanzar entonces al primero, al siguiente, porfa. El primero es el apóstol. Apóstol, en su definición o en su significado, digamos, original, la palabra es griega, que viene de apóstolos o apostelo. Significa enviar, representar a quien lo envió como una especie de embajador. O sea, el apóstol es aquel que ha sido llamado por Dios, comisionado para una labor. El apóstol en el antiguo, pues, porque estudié un poquito en la antigüedad, o por lo menos en el siglo I y en ese contexto, pues apóstol no tenía tampoco nada que ver como o no tenía exclusividad en el sentido religioso. Podía ser apóstol alguien enviado por el rey, enviado por una persona gobernante, por el emperador, generalmente personas con autoridad tenían sus apóstoles, o sea, sus enviados que lo representaban en ciertas reuniones o para ciertas ocasiones. En este caso, el apóstol de Jesús es el enviado de Jesús. Y aquí puse, hay mucho material, hay muchas cositas, pero puse, digamos, algunas de las funciones más particulares, más importantes, considero yo. En este caso, el apóstol tiene la función de plantar y consolidar iglesias, fundamentar a la iglesia en su doctrina. El apóstol siempre hace una defensa, hace mucha apologética, hace una defensa de la doctrina y capacita a otros para el ministerio. Eso lo vemos en el apóstol Pablo, en los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, y pues a lo largo de la historia también esa es como la tarea. Quiero recalcar que pues de manera organizacional las congregaciones tenemos como cierta manera de, si se puede decir, de jerarquías, pero realmente los 5 ministerios son tan importantes y complementarios unos con los otros. A veces se piensa pues que el apóstol ahorita es más importante que el pastor o que el evangelista, pero en realidad lo que yo veo y lo que aprendí, lo que estudié, es que todos los 5 ministerios son complementarios y nos edificamos unos a otros. Vamos al siguiente, que sería profeta.
El profeta es la persona llamada, entrenada y comisionada por Dios para hablar de parte de Dios al pueblo. El llamado profético o el don de la profecía viene también desde el Antiguo Testamento. Dios usó sus profetas para dos cosas básicamente, para anunciar los propósitos de Dios y para denunciar. El tema profético, a veces la gente se equivoca un poquito y piensa que es como una especie de oráculo que le va a leer el futuro y está pues la gente muy equivocada en ese sentido, como si fuera una especie que tuviera bolita de cristal y le va a decir a toda hora lo que va a pasar. De hecho, hay iglesias, digamos, especializadas en eso. Pero no, en realidad el profeta lo que está haciendo es anunciar lo que Dios va a hacer, anunciar los propósitos de Dios, pero también denunciar en el tema de la corrección. Ahora en el Nuevo Testamento, pues las funciones del profeta, algunas de ellas es ser mensajero del Señor, buscar la santidad y la pureza, en este caso, pues personal, pero de la iglesia. Tiene la misma función que en el Antiguo Testamento, es como exhortar al pueblo a obedecer al Señor y en nuestro caso, tener a la iglesia lista y preparada para el regreso del Señor Jesús. Lo que le decía, anunciar y denunciar. El profeta también aviva el fuego del Espíritu Santo, anima a las personas a vivir en el Espíritu y también muestra a la iglesia, bueno, ya lo había anunciado, muestra a la iglesia los propósitos de Dios. Esa es la labor profética entre muchos otros o algunos otros labores o tareas, estas son unas. Vamos a ir al tercero, que es evangelista. El evangelista, pues, como ya sabemos, la palabra evangelista viene de evangelizomai, esto es del griego, y que significa anunciar noticias. En nuestro caso, pues, evangelizar sería hablar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. El evangelista, pues hubo un auge, ¿no? Como desde los años 70 por ahí hasta los 2000, un auge evangelístico muy, muy especial, pues por lo menos por este lado del mundo, aunque ya habíamos leído y que más o menos desde los avivamientos del comienzo del siglo XX, pues hubo mucho evangelismo y muchas misiones. Hubo un auge del evangelismo y todo el mundo quería ser evangelista, pues precisamente porque algunas de las características de ese ministerio son muy buenas. De pronto, esa parte de demostrar el poder de Dios, de las evidencias, de sanidades, de liberaciones, de conversiones. El evangelista es la persona que facilita las cosas, expone muy bien la palabra. Hay algo que me parece muy especial, muy importante. Es ahí el último punto que yo encontré. Dice, conoce las escrituras exponiéndolas hábilmente con sencillez, pero con gran profundidad. Y yo creo que esa es la habilidad del evangelista. No se complica para hablar de Dios, para hablar de la salvación, cielo, infierno, redención. Todos esos temas los maneja hábilmente y lo más bonito es que tiene como esa gracia de explicar las cosas sencillo, no se complica para nada, porque pues de todas maneras las personas que están escuchando el mensaje, muchos de ellos no tienen bases de conocimientos bíblicos anteriores, entonces ellos necesitan un mensaje sencillo. Otras de las funciones, pues ahí está la predicación del evangelio, ese ministerio muestra la evidencia del poder de Dios, siente pasión por las almas, están siempre buscando que los perdidos se conviertan, que busquen de Dios, siempre orando, siempre hablando de Dios y obedecen al Espíritu Santo. En términos de salvación, vemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a acercarse al carruaje de un eunuco, ¿verdad? El evangelista es obediente a ese tipo de cosas para ir y llevar el mensaje de salvación, sea de manera personal o sea a las multitudes. Número 4, vamos a hablar ahora del pastor, del pastorado. Ese llamado que Dios hace a algunos hombres, el anterior,
el pastor, dice que es la persona responsable de cuidar a las ovejas del Señor. Daniel hizo un comentario hoy acerca de esto y es algo como así, le dijo el Señor, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dice, pues apacienta mis ovejas, mis corderos. Y es esa labor de apacentar, es esa labor de cuidar. En estos términos, en estos tiempos, pues ya se ve más como el pastor como líder de una congregación. Dice que la que administra, la que programa, la que lleva a desarrollar una visión de crecimiento, de edificación, que tiene estrategias, ¿no? Para cumplir la gran comisión. La idea es, pues, sostener a los que tiene en su congregación, pero dejar la puerta abierta para que muchos otros sigan entrando, sigan llegando. Dentro de sus tareas, creo que fue el que más tareas encontré que tenía, esta de cuidar, dirigir, proteger, animar, alimentar a las personas con la palabra de Dios, orientar, ministrar, reconciliar a los que se fueron, ir por ellos, traerlos de nuevo, animarlos, formar a las personas, formar líderes, formar discípulos, formar líderes, bueno, impulsar a las personas a que usen los dones, porque esa es una tarea muy importante y creo que en esto estamos fallando de alguna manera algunos pastores. Como la iglesia funciona bien, como la tenemos y como las disponemos a que funcione, a veces se nos olvida que hay que estar siempre impulsando a la gente a que active esos dones, porque hay dones que no se están usando y cuando se activan son de gran bendición para la iglesia. Entonces, esa era la labor del pastor. Y por último, el maestro. El maestro es la persona que, instruida en la palabra de Dios, le gusta, le fascina, le gusta el estudio de la palabra, pasa horas, investiga aquí, busca allá, tiene también una gracia, no solamente lo que él investiga, sino una gracia de Dios, un entendimiento a veces, se puede decir, especial para, para simplificar lo que es difícil. La persona que es maestro puede explicar y simplificar aquellas cosas que son complejas. Dice que, bueno, la tarea del maestro es llevar a la iglesia, a cada uno de los creyentes, a que sea maduro espiritualmente. Y esto es importantísimo. La labor del maestro creo que es una de las que pues poco se le da importancia en este tiempo o no tanta por encima de otros ministerios. Pero el maestro es, de hecho, el Señor Jesús le decían maestro, le decían Leví, le decían maestro, y fue un título que él se dejó decir así, y él le decía maestro. ¿Cuáles son las funciones del maestro? Pues conoce, escudriña la palabra, edifica la iglesia, enseña a la gente siempre a sujetarse a la palabra, a sus autoridades. El maestro conoce al discípulo y le ayuda, va como siendo, ¿cómo le digo yo? Como intencional en enseñar al discípulo conforme a las necesidades que tiene el discípulo. Y pues por último vive lo que enseña. Al final, quiero que tengo una gráfica más adelante por ahí. La manito, así, si me ven, no sé si me ven, ¿dónde estará la cámara? Si me ven, la mano así, mire, nos podemos aprender los ministerios de esta manera. El apóstol, porque pues toca los otros ministerios, en cierta manera ejerce algunas otras funciones de los demás, abre iglesias. El profeta es el dedo índice porque en cierta manera muestra el futuro, pero el dedo índice pues también acusa y señala, ¿no? O sea, no tanto de acusar, sino de señalar el pecado y de ponerlo en evidencia. El evangelista, pues el dedito corazón, porque realmente muestra el corazón de Dios y en el corazón de Dios están los perdidos, las almas que necesitan salvación. En el dedo anular está el pastor, porque ahí es donde se pone el anillo y el pastor. El evangelista viene, evangeliza, pero se va, a veces hasta el apóstol también. Pero el pastor no, ahí donde se pone el anillo de compromiso porque se queda, se compromete con esas personas y pase lo que pase y sea como sea, se queda con ellas. Y el maestro, pues, el dedito pequeñito, pero no porque sea menos importante, sino porque con ese dedito nos destapamos los oídos y
y podemos escuchar la palabra de Dios y podemos entenderla. Es una manera pronto gráfica, ilustrativa de que nos podemos aprender esos ministerios de esta manera, cada uno con su significado. Y al final, pues creo que no hay más. Ah, ya el material de donde lo saqué. Era eso, profe, compañeros. Que Dios nos Muchas ayude a usarlo. gracias, mi hermano John Alexander, por la presentación. Creo que está claro, ¿cierto? Entonces, los que sean pastorados son los que están buscando más trabajo. Entonces, interesante el asunto. ¿Quedó claro, mi hermano? Pues muy... no sé si hay una pregunta de ustedes que tengan por ahí, un comentario más. Una pregunta chiquitica, que no entiendo algo. ¿Cuál es la diferencia entre constituir y dar dones? Según el texto base que expusiste yo. Según lo entiendo yo, es que, bueno, hay dones, digamos, espirituales que el Señor se lo entregó a la persona y la persona, digamos, lo usa o no lo usa, pero esto ya es algo constituido como un ministerio, o sea, como... Por eso digo yo que es más que todo un llamado. En este caso sí es un llamado, porque ese constituyó es como una parte de legalidad que Dios puso como un título, como una función, ¿sí? En ese sentido lo entiendo yo, pero pues si estoy mal, el profe nos corregirá. Bien. Gracias, John. Listo. La parte de que está constituido es una palabra muy fuerte, ¿no? Cuando aquí se constituye algo, es un nombramiento que le da toda la autoridad. Y por tal motivo, note que también tiene un propósito. O sea, le da la autoridad porque recuerden ustedes cómo la autoridad dice que en versículos anteriores el texto menciona que él vino a lo más profundo de la tierra, volvió y subió y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres y entonces dice ya los constituyó. Entonces dando una autoridad sobre todo lo que hay, ¿no? Abajo y arriba una autoridad tremenda que hay, pero también le dio un propósito. Esto tiene un propósito específico grande y es que la iglesia sea edificada y que, porque dice exactamente el texto dice, nos constituyó para la edificación de su iglesia, para la edificación de los santos, y o sea, edifica a unos para que ellos se edifiquen a nosotros, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, para poner a trabajar a todos. Ese grupo es para poner a trabajar a todos en general. No es para que ellos son los que hagan el trabajo, sino ellos alimentan, dan a unos para que esos otros empiecen también a desarrollar a otros y así continuamente. Bueno, 9:32, Daniel, la última intervención chiquita y nos vamos porque ya les dio su llamada de uso. Profe, o sea que la forma real de aplicar eso es que en la iglesia deberían estar funcionando los 5, porque es, bueno, si entiendo constituir como cuando se forma algo que, bueno, digamos, el universo, el sistema solar existe porque está el sol, los planetas y todos giran alrededor de él y hacen eso. Entendería que constituir habla también acerca de eso, que es importante y vital que se desarrollen como tal y estén activos en la iglesia. Donde Jesús es el centro y los demás están en actividad como lo mencionó esos planetas ahorita. Exactamente. Entonces, el centro es Jesús y los ministerios tienen que estar alrededor de él para que funcione adecuadamente. Lo que se haga por fuera tiene complicaciones. Tiene que estar alrededor de Jesucristo para que funcione el asunto, cumpliendo el propósito para el cual fueron puestos los ministerios. Pero digamos, lo llevo es al plano de que es importante que eso se desarrolle, porque, bueno, a veces lo veo así, ¿no? En la iglesia el ministerio que se desarrolla es el del pastor, pero es el único que está. Y los otros son más, a veces son más itinerantes.
y no sé si de pronto lo que se busca, lo que se quiere transmitir es que es importante para la edificación de la iglesia, no entendida la iglesia como toda la iglesia de pronto, sino una iglesia para que se desarrolle bien, es importante que desarrolle esos ministerios. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, como Pablo, está hablando de la iglesia de Efesios, pero Pablo, que es el apóstol, él no está todo el tiempo en la iglesia de Éfeso. Estuvo un tiempo, ayudó, hizo el trabajo de a pastores para que dieran ayuda a la labor. Digamos que como que vino el apóstol, cumplió su labor, los dejó para que ya funcionaran solos y siguieran desarrollando ministerios. Podríamos decir que desde el punto de vista del apóstol podría ser itinerante, podría llegar a ser itinerante, aunque también puede llegar a quedar un tiempo y trabajar una labor para fortificar algo, establecer. Yo a veces entiendo un poco el apóstol como casi ese misionero que se iba a un lugar y se quedaba 2, 3, 5 años en un lugar hasta que levantara una congregación de entregados, ¿cierto? Y se iba a levantar, pero se mantenía en contacto nuevamente con los hermanos, con el pastor, para animarlos a seguir adelante, ¿cierto? El profeta es ese que está también, puede estar dentro de la iglesia y puede servir a la iglesia como puede servir a las otras iglesias alrededor, como puede estar en otra iglesia y viene y nos sirve acá en la iglesia, igual que el evangelista, ¿cierto? Ahora, es muy diferente el don de profecía al profeta, es muy diferente el don del evangelista a evangelizar a nosotros, ¿cierto? Son cosas distintas, pero vale la pena tener. Bueno, pues hermanos, mañana seguimos 9:25, nos pasamos 5 minutos, mis hermanos. El Señor les bendiga. Muy bueno todo, muchas gracias. Mañana creo que son 45 minutos de clase, entonces alcanzarían 3 personitas mañana, si el Señor así lo dispone, y sería para volver a el resto. Bueno, mis hermanos, nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Bendiciones. Profe, gracias. Daniel ya compartió el libro con los compañeros, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vale, muy amable. Bendiciones. Gracias, profe. Bueno. Amén, gracias.